lugar del mundo donde tú te encuentres. Me presento y los presento. Somos los sentipensantes, Álvaro Arrizabálaga, Jorge Cardoso y quien les habla, María Isabel Burset. Debatiremos y trataremos de ahondar y profundizar sobre un tema que es tan importante para el individuo, que es la trascendencia. Y para eso quiero que nos imaginemos juntos un barco que va hacia el este y otro que va hacia el oeste. Ambos son empujados por los mismos vientos, pero no son los vientos quienes indican la dirección, sino las velas. Y esa dirección es el principio de poner orden al caos. Esa dirección se lo conoce como trascendencia. Para ello, entonces, vamos a entrar en el mundo impenetrable que quedó un poco sumergido en la filosofía oriental y también en las grandes culturas que muchas no perduraron en nuestros días, pero que ahora, de la mano de mis compañeros, pondremos de manifiesto. Espero que lo disfruten. Tiene la palabra. Venga, Jorge, Vos, Álvaro, yo no sé. empieza tú, George. Bueno. O sea, con respecto a la trascendencia, una de las preguntas que me surgen, o sea, porque me parece que es el primer paso como para poder llegar a sentir, crear, eh, poder transitar, es preguntarse. Y esas preguntas son las típicas de toda filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Indistintamente de eso, es preguntarnos también, con toda la batería de conocimiento que podemos llegar a tener, es o aquello que nos pueden llegar a informar a través de, o sea, nuestra investigación, es, ¿somos inmortales? ¿Somos finitos? ¿Trascendemos? Y eso solo, en mi pensar, es preguntarse a sí mismo, generar un contrato de querer o desear conocerse para poder llegar a sentir y poder responderse. Porque podemos llegar a encontrar infinidad de definiciones en el afuera, pero indistintamente de todo eso, inevitablemente es que tenemos que sentirlo o resentir, qué es esas preguntas que nos podemos hacer como para reconocernos, para saber a qué vinimos, para qué estamos, hacia dónde vamos. No sé, para mí es un principio como de reconocerse para poder llegar a saber y después sentir. Te cedo la palabra, Álvaro. Muy bien, bueno, trascender, ¿no? Desde el punto de vista físico hay una película de Johnny Depp que trata de explicar que hay una especie de ingeniero o experto en sistemas de computación que él tiene una enfermedad y quiere perdurar a través de, digamos, de copiarse a un sistema informático y así vivir para siempre. Digamos que el trascender en lo físico sería perdurar, ¿no? Puede ser que perdure uno, que una persona perdure, o perdure lo que esa persona ha dejado en su vida, que trasciende su vida y perdura para otros. Por ejemplo, pues una obra de arte, una escultura, un edificio, ¿no? Ahí estaríamos hablando del trascender a la muerte de uno, ¿no? Ese sería el trascender, ¿no? Si ahora miramos, eso sería desde el punto de vista más bien físico,
que atañe a lo temporal. Si lo vemos desde el punto de vista emocional, cuando alguien trasciende un problema, una situación difícil, parece que el trascender implica liberarse, ¿no? Con lo cual, una persona cuando trasciende un divorcio, cuando trasciende un duelo, estaríamos hablando de que una persona se libera emocionalmente de lo que eso significaba, ¿no? Con lo cual, aquí trascender en el plano emocional podría tener más en relación con la liberación, liberarse de eso. Y si nos vamos al plano espiritual, trascender podía ser, tiene más que ver con la elevación, ¿no? Es decir, cuando alguien va trascendiendo cosas, va integrando, va elevándose su vibración o sus aprendizajes van elevándose, ¿no? Así que tenemos, para la trascendencia, tenemos tres palabras, quiero dejar tres palabras mágicas, ¿no? Que sería el perdurar, otro sería elevarse y otra sería liberarse, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Que de la trascendencia pueden salir estas maravillosas tres palabras, ¿no? Y cedo la palabra al siguiente. Se me ocurre que en la trascendencia, como lo decías, ¿no? Puede ser vertido de distintos sentidos. Cuando hacemos las cosas, ¿no? Y quizás tenemos un cargo público, ¿lo hacemos realmente para trascender nuestra existencia o lo hacemos exclusivamente para recibir los beneficios de la inmediatez? Porque la trascendencia también nos dice, estoy haciendo algo que me trascienda, que quizás yo no lo goce, pero voy a dejar un granito de arena para que la comunidad u otras personas tengan la posibilidad, sí, de poder disfrutarlo. Y esto también me hace pensar, con esto de la trascendencia, que como estamos viviendo actualmente en la era de la inmediatez, se deja muy poco lugar para la trascendencia. La búsqueda de lo inmediato es, necesito el reconocimiento inmediato también. Necesito que las alabanzas sean ahora, no después de muerto. ¿Y por qué necesitaría alabanzas? Porque la trascendencia no se lleva bien con el ego. El ego está continuamente en la búsqueda del reconocimiento y la validación a través de los triunfos, las acciones, las jerarquías, ¿sí? Y para eso me gustaría destacar algo que escribió, un ensayo que escribió Albert Camus en la década del 40 del siglo pasado, que habla sobre el mito de Sísifo, ¿no? Es una metáfora de vida, en realidad, porque está basado en la mitología griega, donde habla de Sísifo, que burló a los dioses, y Zeus lo que hizo fue obligarlo a condenarlo por toda la eternidad a cargar con una roca hasta la cima de una montaña, y cuando ya estaba por llegar al final de la cima, la roca, de golpe, volvía a caer estrepitosamente, y así Sísifo todos los días debía subir nuevamente esa roca sabiendo que nunca iba a poder llegar a la cima para descansar. Y esto es como una metáfora de lo que hoy al ser humano le pasa, que no tiene tiempo para pensar en la trascendencia, porque es tan abrumador la realidad actual que, como los antiguos héroes, tenemos que soportar duras pruebas. Hay gente que mucho más que otras, y que de algún modo están viviendo la vida como si fuese una especie de castigo, y que únicamente esa roca que los hace cargar todos los días, sabiendo que una y otra vez va a caer, son esos únicos momentos de felicidad en unas vacaciones anuales, en un fin de semana donde no tengamos que trabajar,
Entonces Albert Camus lo que habla es de cómo salir de esa rueda, ¿no?, perversa, donde nos encontramos con una vida sin sentido. Cuando continuamente estamos viviendo esa vida, no podemos conectarnos con la trascendencia. La trascendencia nos hace detenernos y, como antes decía Jorge, el permitir sentirnos, conectarnos con el resentir, saborearnos, reconocernos. Pero si estamos atropellados por una realidad que nos resulta cruel o indiscutiblemente amenazante, queda muy poco margen para plantearse sobre qué paso voy a dar para colocarle orden a mi propio caos. Mi querido Sísifo. Este bendito Sísifo, ¿no? A veces nos sentimos así, nos sentimos que parece que estamos por llegar, se vuelve a caer la roca, ¿no? Estas personas también, que lo sufre mucha gente, no soportar, o sea, soportan toda la cuesta, pero no soportan llegar a la cima, no lo pueden sostener, ¿no? Entonces ahí hay otro debate. ¿Cuánta gente tiene la capacidad de poder sostener el bienestar, ¿no? Y poder recurrir a decir, bueno, llegué hasta acá, quiero trascender esto, dar un paso más, evolucionar, porque de eso se trata. Incorporo desde donde vengo para agregar un nuevo componente que me vuelva más luminoso, una persona más proba, más enriquecida, ¿no? ¿Querés decir algo, Álvaro? Bueno, bueno, yo voy a comentar que parece ser que el castigo que le hicieron a Sísifo era que durante toda la eternidad hiciese algo para no trascender, ¿no? Que no trascienda lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el trascender de perdurar, el trascender en lo físico, está muy vinculado con el ego y con el reconocimiento, ¿no? Yo aquí quiero comentar que hay gente que, bueno, son grandes, grandes de la historia, y cuando hablo grandes, pues bueno, es gente que sabemos que existió porque dejó un legado que trascendió su vida, una obra de arte, algún tipo de guerra, batalla, cuadro, ¿no? Lo que pasa es que la historia solo la escriben los vencedores, entonces Sí. las características de la historia que van quedando en la historia es las que el que gobierna en cada momento quiere resaltar de ese escultor, escritor, artista, personaje importante. Y en la evolución de la historia, a más tiempo, van variando las características que quieren resaltar de la persona, con lo cual al final, en el tiempo actual, lo que trasciende de esa persona es lo que está escrito, que oficialmente es lo que voy a decirlo aquí, lo que interesa de ese personaje importante. Hoy perdura la idea de lo que hoy se quiere que esa persona sea. Es decir, con esto lo que quiero decir es que todas aquellas personas que quieren trascender a través del reconocimiento de lo físico, dejando cosas, muy probablemente lo que se recuerde de esas personas sea un personaje adaptado a los tiempos que toque vivir y no a sí mismo. Por lo tanto, no sería si alguien quiere trascender, creo que el trascender en lo físico no sería el objetivo, ¿no? Sin embargo, vamos a la parte emocional, y trascender en lo emocional, desde mi punto de vista, es liberar, como he comentado antes. Entonces, cuando alguien aprende a liberarse de una ruptura, de un duelo, es algo que se lleva consigo, o yo creo que se lleva consigo más adelante, perdura más allá de esta encarnación, la gestión que uno hace de eso que va liberándose emocionalmente. Así que yo creo que esta parte sí que trasciende
la capacidad de trascender en lo emocional, la capacidad de ir trascendiendo, que es integrando desde mi perspectiva los problemas que uno va viviendo, ¿no? Y la trascendencia espiritual, desde mi perspectiva, la veo como la elevación. Entonces, en este caso sería la elevación, ir más allá de las pruebas y integrar un estado vibracional más alto, ¿no? En el caso de Sísifo, podríamos decir que él estaba en lo físico, quizás no llegó a trascender lo emocional de la dureza, que sería el esfuerzo, y quizás no se elevó, bueno, entendiendo que quizás ya no debe de mover la roca o lo que sea, ¿no? Ya que intentó burlarse para ese castigo, pues que se burle de ese castigo para que le den otro y trascender por lo menos ese, ¿no? Así que bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que la trascendencia desde el punto de vista de la perduración de lo físico está muy vinculada al ego y al reconocimiento. Quería agregar con respecto a esto que decías, Álvaro, de la trascendencia emocional. Todo requiere un proceso, ¿no? Y la trascendencia también, la trascendencia emocional, en el caso de un duelo, como vos mencionabas, siempre es un puente transformador. Sin proceso no hay transformación. Y como antes mencionaba, el hecho que estemos ahora incursionando en la era de la inmediatez, o al menos es lo que quieren intentar imponernos, hace que de algún modo se cuarte esa posibilidad de vivir los procesos de transformación. Porque sí es verdad que la trascendencia también es un estado de aparente, gradual movimiento que nos lleva de un punto de referencia hacia otro sitio donde somos transformados y hay una nueva realidad donde nosotros vamos a gestionar, ya no como antes, vamos a gestionar como seres transformados. La pregunta que yo me haría, y es la que les hago a ustedes y a los que en este momento nos están escuchando, es ¿cómo trascendemos en la cotidianeidad? Porque si no nos quedamos en un estado de constelación planeante, ¿no? Demasiado elevado, cuando lo que buscamos es cómo aplico la autotrascendencia en mi cotidianeidad. Bien, si yo ya sé que la trascendencia es el principio ordenador, es el que le coloca orden al caos, voy a empezar con amorosidad a revisar qué áreas de mi vida las mantengo en un estado de caos para darle dirección, orden y propósito. Porque cuando hay caos, hay un tapón de energía que está impidiendo nuestra evolución. Entonces no nos creamos que con ese caos podemos seguir arrastrando. Cuanto más caos sigamos arrastrando, más peso vamos a tener para seguir evolucionando, porque eso lo llevamos con nosotros como una mochila, ¿no es cierto? Así que esa sería la pregunta que yo formularía. ¿En qué área de nuestra vida? Y para eso tenemos que ser genuinos y honestos y tener la capacidad de tener sentido común y un sentido propio de qué área de mi vida aún conservo con caos y miro para otro lado y a veces me distraigo para no tener que ocuparme de eso que en realidad cada vez se convierte más en la piedra de Sísifo. Bueno, para mí, o sea, a partir de lo que estás diciendo, eh, bueno, empezamos por un resultado que para llegar al resultado, primero tenemos que ser conscientes. Y no solamente conscientes, sino fue con lo que al principio de todo dije, de hacer un contrato con uno mismo, hacia dónde queremos ir. Pero hacer un contrato como un contrato de alquiler para cumplirlo, no por contrato nada más.
el hecho de preguntarnos, indagar, porque como existen tantas creencias limitantes y beneficios secundarios para no llegar al éxito, estudio de Freud, los que fracasan al triunfar, entonces el camino es, primero para mí, es el contrato. Segundo, ese contrato es para conocernos. Lo que esté afuera lo tenemos que obviar totalmente, pero sí cómo reaccionamos nosotros con respecto al afuera que nos invade. Si de repente agarra y dice, llame ya, 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 es tomar distancia y decir, un segundo, me conviene, no me conviene, me sirve, no me sirve. Hay que ser mercantilista, ¿eh? O sea, mucha gente cuando agarras y le decís, no, no, todo tiene costo-beneficio. No, no, pará, pero infinidad de veces yo agarro y dice, no, eso no, esa persona no me sirve. Ay, bueno, pero ¿qué te tiene que servir a vos? Más bien, si vos haces todo porque te sirve, porque tenés interés, si no, no se te mueve un pelo, no se te mueve nada, si no es por interés. Y encima, con respecto a la famosa palabra de, ¿cómo es esto? Segregar. Vivimos segregando. Ah, no, no, pero con las razas es una cosa. Pero si vivís eligiendo siempre, hasta cuando vas a comprar un yogur, es, o sea, desdramatizar lo que nos quieren infundir siempre y cuando vos estés en presente, estés en coherencia o acercándote a tu coherencia y lo demás, como para el inconsciente, el resto no existe. Bueno, Pensar. bueno, bueno, yo creo que la trascendencia está muy relacionada con la integración. La integración, creo que cuando uno integra se produce sobre todo cuando uno integra la sombra, ¿no? La sombra de uno, ¿no? Lo que cuando uno se da cuenta de su sombra o cuando uno integra un duelo, o cuando creo que se produce una elevación a nivel espiritual y se produce una liberación a nivel emocional. Voy a descartar la otra parte que ya he hablado, que es palego, ¿no? Mucho palego. Entonces, creo que el integrar eh, en cada cosa, ¿no? En cada evento, en cada momento, esa sería para mí la forma más de trascender. Y para integrar, a diferencia de Jorge, yo creo que uno ha de integrarse con todo su entorno, porque todo su entorno es uno mismo. Yo creo que lo que uno percibe como observador de lo que ve no es más que un reflejo de lo que uno es. Así que cuando hay algo de fuera que a uno le resuena, hay un aprendizaje que uno tiene que trascender. Así que, bueno, creo que esto que llamamos vida, que es una sucesión de experiencias para saber qué nos resuena y qué no, y eso que nos resuena es lo que tenemos que integrar y de esa forma trascender. Voy a hacer mi aporte después de esto tan interesante que han dicho, y es que creo que un tip que podemos dar sería aprender a observar nuestros pensamientos, porque no podemos poner la mente en blanco, ya lo hemos intentado, la mente no acepta el blanco, pero sí lo que podemos hacer es empezar a cultivar el silencio del diálogo rumiante que siempre nos lleva a distraernos fuera de algo que tiene que ser construido adentro, porque la trascendencia es la parte primordial de la evolución, pero para eso nuestra mirada, nuestro punto referencial, sin con eso convertirnos en ególatras, es estar
dentro, no vivir afuera, vivir dentro. Por eso, cuando yo escucho que me dicen, me siento sola o me siento solo, están hablando de oportunidad de trascender y evolucionar. Así que este es mi aporte de la charla de hoy. Chicos, si quieren, quieren ir cerrando. Un pensamiento, o sea, yo a veces puedo llegar a ser un poco pragmático en mi discurso. Eh, lo que pasa es que me gusta llegar a límites, y los diferentes límites, ya que existen infinitas posibilidades. Entonces, aquello que puede llegar a, pienso, tan egoísta como el otro no existe para el inconsciente, siendo que nuestro 95% es inconsciente, inevitablemente existe el campo de la energía. Y cuando nos cruzamos con otro, hay otra energía. Por lo tanto, los electrones se chocan y forman algo, ¿no? Bueno, llegando a ese punto, voy a decir unas palabras de Krishnamurti. O ¿Cómo sea, estamos, tomo ¿Cómo a estamos, George? Krishnamurti, a pesar de que esté afuera, bueno, vamos a tomarlo. ¿Por qué? Porque es energía también, ¿no? Seamos selectivos. Claro, algo va a servir. Y Krishnamurti decía que la trascendencia nuestra es, viste que de repente en todas las familias, antiguamente era el apellido, y tenía que ser varón. ¿Para qué? Para continuar el apellido, el clan, todo. A diferencia de lo que dice Krishnamurti, que nuestra trascendencia es transmitir y enseñar todo lo que hemos aprendido. Vamos a seguir estando en el corazón de todos. Eso lo dijo Krishna. Wow, desde acá, qué maravilla. Es poderosísimo ese mensaje. Creo que la trascendencia es eso. Quiero, antes que Álvaro te despidas, quería contar un pequeño anécdota, chiquitito. El otro día estuve haciendo senderismo por la montaña y en una ruta que estaba muy bien conservada, con unos bosques maravillosos acá en los Pirineos franceses. Y una de las cosas que me sorprendió sobremanera es que en sitios que para mí eran impensables, había mesitas, sillas, todo en un estado de conservación impecable. Y me pregunté, ¿quién organizó todo esto? No pensó en él, pensó en la trascendencia, en trascender, ¿no? Las personas que van a venir a disfrutar de todo esto que yo he pensado. Entonces, ¿cuántas mentes poderosas y constructivas se pueden poner al servicio de la trascendencia, ¿no? Y con este pequeño anécdota que lo viví en primera persona, me encantaría, bueno, ahora sí, Álvaro, perdona, que quería comentar esto. Bueno, yo voy a resumir los dos términos. Perdurar sería el término más egoico de la trascendencia. Yo creo que la trascendencia vendría a ser liberarse y elevarse. Y creo que para liberarse y elevarse hay que integrar. Integrar todo lo que uno es, lo bueno, lo malo, lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, lo que a uno, uno cree que los demás no le gusta de uno, lo que uno cree que, que le gusta o no le gusta de uno mismo, ¿no? Cuando vamos integrando, vamos elevándonos y vamos soltando, por lo tanto vamos trascendiendo. Este es mi resumen.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido luminoso el encuentro de hoy con ustedes y les deseamos que se suscriban al canal para que puedan seguir disfrutando de estos encuentros que se llaman Los Antipensantes. Muchas gracias.